Muy buenos días, chicos. Bienvenidos nuevamente a una clase de ética en la que estoy segura le sacaremos el máximo provecho posible. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con este tema tan importante, cómo prever las consecuencias de mis actos. Es supremamente importante tenerlo en cuenta, ya que ello nos permite establecer algunas pautas de comportamiento que muy seguramente beneficiarán a las personas que se encuentran en nuestro alrededor. Para ello, es importante que usted se haga las siguientes preguntas. Para usted, ¿qué significa actuar con prudencia? ¿Tiene alguna vivencia de prudencia en su vida o en la de algún familiar? ¿Cómo ha tenido que manejar la prudencia en su vida? Y finalmente, ¿por qué considera que es necesario actuar previniendo las consecuencias de sus actos? Es muy importante que usted analice y tenga en cuenta que el prever las consecuencias de sus actos le permite a usted entablar armonía, entablar momentos de respeto, de tolerancia y mucho más de bienestar para usted mismo. Para hablar de prever las consecuencias de nuestros actos, definitivamente debemos hablar de la prudencia. Lamentablemente, hemos olvidado qué es la prudencia. Muchas veces su nombre nos parece extraño, sin sentido, sin aplicación a la vida cotidiana, porque andamos en un devenir y en una rapidez tan grande a nivel social que pues lamentablemente perdemos este uso, perdemos este valor tan grande. Para ello es importante que tengamos en cuenta que actuar con prudencia también nos va a permitir establecer cómo preveemos las consecuencias de nuestros actos. Le invito a reflexionar sobre esta frase que dijo el filósofo Sófocles. La prudencia es la base de la felicidad. Muy bien. ¿Cómo ser prudente me puede ayudar a mí a ser feliz? Bueno, pues resulta que esto es una cadena, ¿no? El hecho de que yo sea prudente implica que piense antes de actuar, que piense antes de hablar. El hecho de establecer un análisis previo a mis actos va a implicar que usted, como ser humano, establezca empatía. Esto quiere decir, pues, el sentimiento o ponerse en los zapatos de los demás, ante la situación de los demás. Respeto, tolerancia, armonía. Y cuando usted tiene todos estos valores unidos en una convivencia, se convierte en una convivencia sana, en la que la armonía, el respeto, la tolerancia va a reinar y usted va a poder ser feliz. Entonces, mire lo importante que es este valor dentro de nuestros actos y dentro de nuestra vida diaria. ¿Qué es la prudencia? El diccionario lo define como la capacidad de pensar ante criterios, acontecimientos o actividades sobre estos riesgos posibles que conllevan nuestras acciones y que nos permiten adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. Podríamos decir que es la capacidad del ser humano para dominarse en sus relaciones consigo mismo y con los miembros de su sociedad. Pero usted se preguntará, bueno, ¿qué es el autodominio? ¿Cierto? El autodominio es precisamente eso, dominarse a usted mismo ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia que le genere alteraciones. Por ejemplo, estoy demasiado estresado y alguien me dijo algo que me ofendió. Inmediatamente no puedo responder con violencia. Debo respirar, pensar qué voy a responder de una forma que no vaya a lastimar y que no vaya a herir a la otra persona y pensando en cómo
esto puede repercutir en mi vida. Miremos por un momento esta imagen. Tenemos a Homero Simpson con un personaje de sí mismo a cada lado. Uno es un ángel, otro es un demonio. Cada uno representa estas situaciones que llevamos a la vida diaria. Van a representar estas formas que nosotros tenemos de actuar. El ángel puede representar perfectamente el que querramos pensar, el que querramos hacer las cosas bien. Pero el demonio también va a representar los impulsos, aquellas situaciones que no queremos manejar de una forma adecuada y que debido a nuestra forma imperfecta y visceral podemos actuar inmediatamente. Cuando de pronto respondemos sin pensar, cuando no tenemos tacto para hablar, cuando realizamos acciones que más tarde pueden repercutir en consecuencias negativas para nuestra vida. Ser prudente le ayuda a usted a prever las consecuencias de sus actos y a actuar sabiamente. Para finalizar, quiero que escuche este relato corto. Si usted gusta, cierre los ojos e imagine. Pico Chato, el equilibrista. Pico Chato era un pato de granja cuya mayor ilusión era convertirse en un célebre equilibrista. Todos los días ensayaba muchas horas sobre la cuerda, animado por su fiel amigo Pocopocho, otro pato un poco más anciano que de joven tuvo esa misma afición. Pero como los dos eran un poco patos, la verdad es que no se les daba muy bien, aunque no por ello dejaban de entrenarse y tratar de mejorar. Cierto día llegó un carnero nuevo a la granja, que al poco de ver a los patos haciendo sus equilibrios, comenzó a alabarles y a comentarles lo bien que lo hacían, y a apostar que podrían cruzar cualquier precipicio sobre una cuerda. Esto animó muchísimo a Pico Chato, a pesar de que su amigo Poco Pocho le comentaba que no había notado tal mejoría. Y en pocos días, Pico Chato ya había quedado con el carnero junto al barranco del río, un lugar con un gran salto que solo podía cruzarse pasando por una cuerda. Poco Pocho trató de disuadir a su amigo, haciéndole ver que no era tan buen equilibrista y que aquello sería peligroso, pero el carnero protestó asegurando que él era el mejor equilibrista de la comarca y que el anciano pato solo le tenía envidia. Así que ambos patos se enfadaron y Poco Pocho se negó a asistir a la demostración. En el río, el carnero animó al pato a cruzar y llegar al otro lado, pero nada más comenzar perdió el equilibrio y cayó. Por fortuna, pudo ir a parar a un pequeño saliente entre las rocas, pero cuando fue a pedir ayuda al carnero, éste había desaparecido. Allí pasó un rato Pico Chato con la pata rota, pensando que su viejo amigo tenía razón y que le decía la verdad cuando le comentaba que aún no estaba preparado, y se dio cuenta de lo difícil que tenía que haber sido para Poco Pocho decirle que no era un buen equilibrista, y pensó en cuánto. Y efectivamente era un buen amigo, porque sabiendo lo que iba a ocurrir, no había perdido el tiempo y había ido a buscar un grupo de patos salvajes, viejos amigos suyos que volaban mucho mejor que los pobres patos de granja. Con ellos había preparado una operación de rescate, sabiendo que su amigo caería de la cuerda. Pico Pato le pidió entonces 1000 perdones, que el anciano pato aceptó encantado, y cuando al ser rescatado le llevaron volando por las alturas, pudo ver que al otro lado del precipicio había un tesoro de deliciosos manjares muy escondido, y se dio cuenta de que en realidad aquello era lo único que pretendía el avaricioso carnero, para quien cruzar la cuerda era imposible, y Pico Chato se sintió tan tonto como afortunado, porque ayudados de sus amigos los patos, recogieron todo aquella excelente comida para llevarla a la granja y hacer una gran fiesta con todos sus verdaderos amigos. Suerte tenía de tener un amigo tan bueno, capaz de decirle las cosas sinceramente. Piense por un momento en los patos. ¿Será que actuaron de forma prudente?
sobre todo Pico Pato. Mire la importancia y reflexione sobre tener un excelente amigo que le diga las cosas con tacto, no por envidia, sino conociendo las limitaciones. Mire las consecuencias que puede llevar el tomar una decisión a la ligera, sin prever las consecuencias. Lamentablemente el patico se partió su patica, pero tuvo amigos que le permitieron resarcir su error, darse cuenta de que no fue una buena decisión y así poder tener más amigos y ser feliz. Después de esto, le invito a que reflexione y participe en el foro. Siga las instrucciones que allí se dan y participe nuevamente. Por favor, no olvide tener buena redacción y buena ortografía. Un abrazo, espero que haya podido reflexionar.